Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 13, pero solamente vamos a concentrarnos en el versículo 9 al 10 en el mensaje. Versículo 5, nuestro Señor Jesucristo nos dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes les pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo sé que este texto, mis hermanos, habla de la oración, pero hoy en día el mensaje de hoy no se trata de la oración. De hecho, llegamos a un texto que es principalmente conocido como el Padre Nuestro. Pero, debido a que es el Día del Padre, me quiero concentrar en los versículos 9 al 10 para resaltar la realidad de que Dios es nuestro Padre. De que todo creyente tiene una relación con el Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Por eso en el versículo 9 el Señor empieza su oración y nos dice que Él es nuestro Padre. Empieza con la frase Padre nuestro. Y sabemos que a través de la Biblia vemos a Dios presentado como un Padre, especialmente en el Nuevo Testamento. De hecho, el concepto de Dios como Padre solo lo vemos 15 veces en el Antiguo Testamento. Pero es en el Nuevo Testamento que la enseñanza de Dios como Padre predomina grandemente, porque nuestro Señor Jesucristo es el que nos presentó el concepto de una relación con Dios. De hecho, el título Padre fue el término favorito de nuestro Señor Jesucristo para dirigirse a Dios. Jesucristo llama a Dios su Padre unas 65 veces en los evangelios sinópticos y más de 100 veces en el evangelio de Juan. ¿Qué es lo que Jesucristo nos está enseñando? La intención de nuestro Señor es establecer, enseñar y moderar la relación con Dios Padre. Cristo nos estableció una relación con Dios Padre. Cristo nos enseñó que fe en Él, en Cristo, forma una relación con Dios Padre. Y Cristo, mis hermanos, modeló perfectamente esa relación con Dios para que nosotros podamos vivir y experimentar la misma relación que Jesús tuvo con su Padre. La misma experiencia que Jesús tuvo con su Padre, nosotros también la podemos tener, porque es en Cristo Jesús, mis hermanos, que nosotros experimentamos esa relación con Dios. Muchas veces hemos dicho que el concepto de Dios hoy en día
La sociedad moderna, el mundo, piensa que Dios es un Dios muy lejano y Él no es un Dios personal. Pero ese no es el concepto que vemos de Dios en la palabra. Vemos que la palabra nos enseña que Dios, el Creador, desea tener una relación personal con todo el que crea en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo fue el modelo perfecto de esa relación. Jesucristo, mis hermanos, nos enseñó que sí podemos tener una relación con Dios. Jesucristo fue el primer Hijo de Dios. Jesucristo nos enseñó cómo debe de ser la relación con Dios Padre. Y Jesucristo nos enseñó, mis hermanos, de que si confiamos en Cristo, que todo el que crea en Cristo Jesús, ciertamente tendrá una relación personal con Dios, el Creador. Y no solamente lo conocerás como Dios, el Creador, pero ahora lo puedes conocer como Padre, como tu Padre, como tu papi. De hecho, cuando Jesucristo llamaba a Dios Padre, la palabra griega es pater, pero la palabra aramea, la cual Jesús usaba, es la palabra que conocemos como Abba. Abba, Padre. Romanos 8 dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, cual podemos clamar Abba, Padre. Esa palabra Abba es igual al decir papi. Y esa es la relación tierna que podemos tener con Dios por medio de Jesucristo. Que tú puedas decirle a Él, tú eres mi Padre. Tú eres mi papi. Papi, yo necesito de ti. Papi, yo quiero que me ayudes. Papi, esa es la ternura de la relación que podemos tener con Dios por medio de Jesucristo. Y porque creemos en Cristo, mis hermanos, lo repito, hoy tenemos la misma relación con Dios Padre que Jesucristo tuvo con Él. Él es nuestro papi, nuestro Abba, nuestro Padre. Como creyentes necesitamos ser recordados de la paternidad de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque en un mundo, mis hermanos, caído y un mundo hostil, necesitamos la seguridad de la paternidad de nuestro Padre Celestial. En este mundo caído, en este mundo que se está despedazando, en este mundo malvado, en tinieblas, mis hermanos, que a veces aparenta violento, estos son los momentos que necesitamos ser recordados y entender que nuestro Dios sigue siendo nuestro Padre. En un mundo caído necesitamos ser recordados de la seguridad de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Y cuando vengan las dificultades y los dolores y las tragedias de la vida, necesitamos la seguridad de la paternidad de Dios. Cuando tu hermano ya no te pueda ayudar, cuando el gobierno ya no te pueda ayudar, cuando la iglesia ya no te pueda ayudar, cuando tu trabajo no te pueda ayudar, cuando tu dinero no te pueda ayudar, el único que te va a ayudar es tu Padre Celestial. Cuando vengan esos tiempos difíciles, dolorosos y esas tragedias, que ojalá que Dios no lo permita que experimentemos una tragedia, pero en esos momentos necesitamos saber, mis hermanos, que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Y cuando estemos en esos tiempos de soledad, cada uno de nosotros experimentamos tiempos de soledad y de depresión. Esos tiempos cuando tú piensas que nadie te quiere. Esos tiempos que tú piensas que tú no tienes amigos. Esos tiempos que tú te sientes triste y te sientes deprimido o aún enojado o enojada. Necesitamos la seguridad, mis hermanos, de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Que aunque tengamos el sentimiento de que nadie nos quiere, Él nunca nos va a dejar de querer.
Nuestro Padre Celestial nunca nos va a dejar de querer, de amar. Él siempre estará con nosotros. Nunca estaremos solos porque Él siempre está presente en la vida de sus hijos. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que nuestro Dios sigue siendo nuestro Padre Celestial. Y cuando el enemigo se levante contra nosotros para robar, para matar y para destruir, ciertamente necesitamos la seguridad de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Porque el enemigo, mis hermanos, no descansa. El enemigo, mis hermanos, es un león rugiente buscando a quien devorar, y podemos tener la confianza cuando ese enemigo venga a nuestra contra, que podemos estar seguros que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, y podemos ver a ese enemigo y hacerle, estás derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Necesitamos la seguridad de la paternidad de nuestro Padre Celestial cuando el enemigo venga a atacar. Y cuando le fallemos a nuestro Padre Celestial y pequemos contra Él, que todos lo hacemos. Cada uno de nosotros le fallamos a nuestro Padre. Pecamos contra Él, sea con pecado de omisión, es decir, no hacer lo que debemos de hacer, o un pecado de comisión, es decir, pecar voluntariamente contra Dios, pero le fallamos. Y a veces le fallamos tan seriamente o tan gravemente que porque le hemos fallado pensamos que Dios ya no nos quiere, que Dios ya no nos ama. Porque le hemos fallado tanto, pues Él ya se va a olvidar de mí. Le he fallado. Y aún en esos momentos, mis hermanos, de falla, de pecado, podemos, mis hermanos, tener la certeza de que Él sigue siendo nuestro Padre. Y en esos momentos, mis hermanos, necesitamos la seguridad de la paternidad de nuestro Padre Celestial, porque la realidad es que le vamos a fallar. Por favor, nunca piensen que yo no le voy a fallar a Dios simplemente porque, lo pongo entre comillas, soy el pastor. No, yo necesito a mi Señor de igual manera que ustedes. Yo no soy mejor que nadie, yo le fallo y gravemente. Pero algo tengo seguro, que Romanos 8:1 me dice que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi Dios, mi Padre Celestial, nunca va a dejar de ser mi Padre. Y en esos tiempos que le fallo a mi Señor, la Biblia nos dice que nos da convicción. Y nosotros respondemos a esa convicción y nos arrepentimos y nos reconciliamos en la comunión con nuestro Padre Celestial. Y nos da la certeza, la seguridad de su amor, de su paternidad con nosotros. Yo creo que es apropiado hablar de esto en el Día de los Padres. La realidad es que muchas veces se nos olvida que nuestro Dios no solamente es un concepto religioso, Él es nuestro Padre y Él vive. Y Él siempre nos va a amar y Él siempre va a estar con nosotros. Y creo, mis hermanos, que dentro de estos dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10 de Mateo 6, podemos recibir verdades de nuestro Padre Celestial que fortalecerá nuestra seguridad en nuestro Padre Celestial. En este mundo caído en que vivimos, mis hermanos, tú necesitas la seguridad de que Dios es tu Padre. Tú la necesitas, yo la necesito. Y nuestro propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos presenta las verdades del Padre Celestial que nos dará la seguridad sólida que necesitamos en relación con Él. Y les quiero dar 3 recordatorios, fáciles, simples, pero que si usted los recibe en su corazón
y usted medita en lo que vamos a ver en estos dos versículos, mis hermanos, y usted sigue meditando y meditando en la paternidad de su Dios, de su Padre Celestial, tú no vas a tener dudas. Tú vas a tener una certeza que tu Dios Padre siempre estará contigo. Lo primero que les quiero compartir es que nuestro Padre nos dio el derecho de ser sus hijos. Nuestro Padre nos dio el derecho de ser sus hijos. Mis hermanos, recuerden que somos hijos del Padre por su obra, por su gracia, por su amor y por su voluntad. Nosotros no somos hijos de Dios porque nosotros un día nos despertamos y decidimos ser hijos de Dios. Fue por su obra. Dios fue el que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue la obra de Dios. Fue por la gracia de Dios y no fue por nosotros que somos salvos. Fue por el amor de Dios y no fue por nuestro amor hacia Él. Primera de Juan, ¿qué dice? Amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Fue por su amor hacia nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Y obviamente fue por su voluntad. Fue su voluntad la que inició la relación con Él. Por tanto, tenemos que ser recordados que nuestro Padre nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos todos los beneficios de ser hijos de Dios. Él nos hizo sus hijos, pero cuando fuimos sus hijos, cuando creímos en Cristo, ahora tenemos todos los beneficios de ser hijos de Dios. Por eso en el versículo 9, pongan atención cómo empieza la oración. Dice el Señor Jesucristo, ustedes pues oren así. Y luego, ¿con qué frase empieza la oración? Padre nuestro. La oración empieza con dos palabras, Padre nuestro, y la frase Padre nuestro resalta nuestra relación con el Padre. El Señor Jesucristo les está enseñando a los discípulos y a los judíos un concepto que ellos no conocían. Ellos solamente conocían a Dios como el Creador y lo conocían como el Dios de su nación. Ahora Jesucristo les está enseñando que ellos pueden tener una relación con el Padre. Y dice, y cuando ores, la oración es un asunto de Padre y de Hijo. Los que oran son los que tienen una relación con el Padre. La oración no es un asunto religioso. La oración es una expresión de la relación que tenemos con el Padre Celestial. Y lo primero que Jesucristo resalta es la relación entre el creyente y Dios. Y cuando el creyente es reconciliado con Dios, ahora él puede decir, Dios es mi Padre, Padre nuestro. Cuando nosotros expresamos esta frase, Padre nuestro, estamos diciendo que Dios nos hizo sus hijos. Por su voluntad fuimos hechos hijos de Él. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron creyendo en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo, dice, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Cuando tú creíste en el nombre de Cristo Jesús, Él, Dios, nos dio el derecho de ser sus hijos. Es por su voluntad, porque luego el versículo 13 dice, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Era imposible que nosotros, mis hermanos, pudiéramos hacernos hijos de Dios. Él lo tuvo que hacer con nosotros. Por eso envió a Cristo Jesús. Fue por la voluntad de Dios y no la voluntad de carne, ni de sangre, ni de hombre. Fue la voluntad de Dios. Quiero que lo piensen de otra manera.
En otras palabras, Dios te buscó a ti. En otras palabras, Dios hizo el esfuerzo de venir a ti. En otras palabras, Dios estaba atento a ti. Él estaba pensando en ti siempre, desde antes de la fundación del mundo. Fue por la voluntad de Dios que fuimos hechos sus hijos. Y si Dios invirtió tanto amor en nosotros, y tanto tiempo, y tanto esfuerzo, que aún envió a su Hijo, lo entregó completamente por nosotros, ¿tú crees que Él va a dejar de ser nuestro Padre? Absolutamente no. Creo que debemos de ser recordados, mis hermanos, en esos tiempos que pensamos que no hay esperanza, o soledad, o dolor, o de dificultad. Hay que recordar, fue por la voluntad de Dios que yo fui hecho su hijo o su hija. Por lo tanto, en este tiempo Él me va a ayudar. Él sigue siendo mi Padre. Él me va a levantar. Él me va a fortalecer. Nuestro Padre nos dio el derecho de ser sus hijos y nunca va a dejar de ser nuestro Padre. Y si Él nos dio el derecho de ser sus hijos, significa que tenemos todos los derechos como hijos. Tenemos todos los beneficios del Padre. Todos los beneficios los tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los beneficios como hijos del Padre Celestial? ¿Cuáles son los beneficios que Él nos ha dado a nosotros como hijos? Les voy a dar un breve resumen. Uno de los beneficios, y quizás el más grande y el que resume todos los beneficios, es que Él nos ama. El Padre nos ama. Y es un amor eterno. Un amor que no puede ser interrumpido. No hay nada que tú puedas hacer para que Él deje de amarte. Ahora, al decir eso, no estoy diciendo que tienes la licencia ni el derecho de pecar contra Él. No estoy diciendo eso. Porque Él disciplina al que es desobediente contra Él. Si nosotros nos rebelamos voluntariamente contra Él, Él nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque nos ama. El primer beneficio que todos nosotros como creyentes experimentamos como hijos es que Él nos ama. Y eso, mis hermanos, habla de mucho. Si ustedes notan en Mateo 6, versículo 6, nos dice que el Padre nos recompensa. Él nos recompensa ¿por qué? Porque Él nos ama. Miren, lean el versículo 6. Versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, ahí está tu relación, dice, que está en secreto. Y tu Padre, tu relación con Él, que ve en secreto, ¿te qué? Recompensará. Porque Dios nos ama, Él nos recompensa. Porque Dios nos ama, Él nos sostiene. Porque Él nos ama, Él nos conoce. Esos son beneficios de ser hijos de Dios, del Padre Celestial. Versículo 8 dice, brinquen al versículo 8, vayan al versículo 8, dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre, ahí está tu relación, de ustedes, sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Esos son tus beneficios como hijo de Dios. O hija de Dios. El Padre nos ama. El Padre nos sostiene. El Padre nos conoce. Por eso Él conoce todas las necesidades nuestras antes que tú las pidas. Él está pendiente de ti aún antes que tengas la necesidad. Él siempre está pensando en nosotros. Él siempre está a nuestro cuidado. Él siempre nos está amando. Ese es tu Dios. Él piensa en tu sonrisa todos los días. Él piensa en ti en todo momento. Nos ama, nos sostiene, nos conoce y nuestro Padre Celestial provee por nosotros. Vayan al versículo 11, dice que Él nos da el pan de cada día. Nunca te va a faltar nada que tú necesites para sobrevivir. Si le hace falta, es porque no está buscando de su Padre.
Y si no está buscando de su padre, menos va a buscar de sus hermanos en la iglesia, porque aquí hay muchos hermanos que le van a ayudar. De esa manera nos ayuda nuestro Padre. Él usa a su pueblo, a sus hijos, para ayudarle al resto de la familia. Así que no, su Padre no le está fallando. Él dice, pida, busque. Venga los hermanos, nos amamos los unos a los otros para ayudarnos en esos tiempos, en esas situaciones. Él provee, el versículo 11 dice, Él nos da el pan de cada día. Ese es uno de los beneficios de ser hijos de Dios. Siempre va a proveer lo que tú necesitas. Y otro beneficio es que Él siempre va a perdonar cuando necesitas el perdón. Porque si usted ve el versículo 12, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Le vamos a fallar al Señor? Claro que sí. ¿Le vamos a fallar a nuestro Padre? Pero esa relación nos enseña, nos da la seguridad que podemos venir a Él y decir, Señor, yo te he fallado. Yo te he fallado. Perdóname. Y Él nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, como dice Primera de Juan. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y Él nunca nos va a dejar de amar. Nos ama, nos sostiene, nos conoce, nos provee, nos perdona. Pero el versículo 13 nos dice que Él nos libra del mal. Miren lo que dice el versículo 13, la primera parte del versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nadie, ninguno de nosotros somos exentos del mal. Ninguno de nosotros. El enemigo siempre está allí atacándonos. Las tentaciones siempre están allí. Él nos libra del mal cuando nos sometemos a Él. Cuando nos dejamos que Él sea el que domine nuestra vida. Cuando Él es el que nos llena por completo, cuando Él es el que nos guía, cuando Él es el que está trabajando en nosotros. Ahora, otra cosa que este versículo significa es de que el enemigo, el mal, no te puede hacer daño en tu relación con el Señor Jesucristo. Lo que Dios estableció en Cristo Jesús, lo que Él te ha dado a ti, el mal, el enemigo, no lo puede deshacer. No te puede hacer daño en el espíritu. No puede hacerte daño en tu relación con el Señor. Porque es el poder de nuestro Señor quien nos guarda. Ahora, el enemigo sí te puede influenciar de afuera si permites que Él te influencie, pero Él no te puede hacer daño en lo interior. Él no puede hacerle daño a tu relación con el Señor. Pero el punto es que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es quien nos libra del mal. Que cuando caigamos en el mal o el mal nos ataque, tú puedes tener la certeza de tu Padre que Él te va a librar de ese mal. Nos ama, nos sostiene, nos conoce, nos provee, nos perdona, nos libra. Y también el versículo 13, la segunda parte, nos dice que nos protege. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Él nos puede librar del mal. Porque nos protege con su poder. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Él puede hacer todo con nosotros porque suyo es el poder. Él tiene el poder y nos protege porque Él tiene el poder. Él siempre te va a proteger. Y nos protege de todo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque suyo es el poder. Y por último, Él nos guía. Él es nuestro buen pastor, como lo vemos en el Salmo 23. Jehová el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo cantamos. Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas
Él entregó su vida por sus ovejas. Él nos guía. Él es el buen pastor. Tú vas a estar experimentando la presencia de tu Padre. Tú vas a estar experimentando, mis hermanos, lo que Él está haciendo contigo. Lo vas a ver en tu vida. Nuestro Padre nos hizo sus hijos por su voluntad y tenemos todos los beneficios como hijos. La segunda cosa que debemos de recordar es que nuestro Padre nos bendice con todos los recursos espirituales. Él no solamente nos hizo hijos suyos, pero ya que somos sus hijos, ahora Él nos bendice con todos los recursos espirituales, que cuando venga la dificultad, tú tienes lo suficiente para vencer la dificultad. Cuando venga el dolor, la depresión, la soledad, lo que sea, tú tienes lo suficiente para vencer esas cosas en tu vida, porque tu Padre te ha dado todo lo que tú necesitas. Somos suficientes en Cristo Jesús. Él nos ha dado todos los recursos espirituales. ¿Por qué crees que en el versículo 9, póngale atención al versículo 9 de nuevo, dice, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Cuando habla de que Él está en los cielos, no solamente habla de que Él vive en el cielo, sino que nos está enseñando el Señor Jesucristo que la fuente de todos los recursos espirituales se encuentran en lo celestial. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ustedes conocen estos versículos muy bien, pero para recordarnos, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales. La bendición espiritual tiene su origen donde en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, Él está enfatizando la fuente de los recursos espirituales que se encuentran en Cristo en los lugares celestiales. Tú y yo, mis hermanos, somos recipientes de toda bendición espirituales en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tú lo tienes todo en el sentido espiritual. Ahora vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 nos dice lo mismo, pero quiero que lo vean. Capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ahí están los recursos espirituales, dice, proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Versículo 8, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. ¿De dónde viene toda buena dádiva? ¿Y de dónde viene de todo don perfecto? De lo alto, de lo celestial, proviene del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, porque tenemos una relación con el Padre Celestial, tenemos todos los recursos espirituales que provienen de lo alto, de los cielos, del cielo donde habita nuestro Padre. Nuestro Padre es la fuente de esos recursos. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice, por su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dice, por el divino poder de Dios, por el divino poder de Cristo, dice, nos ha concedido todas las cosas, los recursos espirituales que pertenecen a la vida y a la piedad. Tú tienes todo lo que tú necesitas para vivir en una vida que le honra a Dios en este mundo. Se te ha dado todos los recursos espirituales, que cuando venga el enemigo y te ataque, tú tienes lo suficiente, tú tienes todas las cosas que le pertenecen a la vida y la piedad.
¿Acaso no dice Efesios capítulo 6 que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios? Allí están tus recursos espirituales, la palabra de Dios, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el casco de la salvación, el cinturón de la verdad. Tenemos todos los recursos espirituales que le pertenecen a la vida y que le pertenecen a la piedad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su naturaleza. Porque al creer en Cristo Jesús hemos participado de su naturaleza divina. Versículo 4. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Mis hermanos, tenemos todos los recursos espirituales. Nuestro Padre Celestial nos ha dado todos los recursos espirituales porque hemos participado de su naturaleza divina. Nuestro Padre nos bendice, mis hermanos, con todos los recursos espirituales. Regresando a Mateo 6. No hay excusa, mis hermanos, cuando vengan esos tiempos difíciles o esos ataques emocionales, físicos del enemigo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado espiritualmente para nosotros enfrentar todo lo que venga por ahí. Él ha llenado nuestra vida con recursos espirituales para que vivamos una vida victoriosa en Cristo, pero depende de nosotros vivir en ellas. Depende de nosotros sacar lo que hay en nuestra vida espiritual para vivir en ellas, para experimentar esas bendiciones. Y cuando experimentes esas bendiciones, mis hermanos, eso va a producir en nosotros reverencia y adoración y obediencia y servicio a nuestro Señor. Por eso el versículo 9 termina, ustedes pues oran así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Primero, en relación con el Padre Celestial, tenemos el derecho de adorarlo, el privilegio de adorarle. Pero cuando tú experimentas esa abundancia de la relación que tienes con Cristo, con el Padre Celestial, tú vas a desear adorarle. Tú vas a desear obedecerle y vas a desear servirle. Santificado sea el nombre, sobre todo nombres, de Cristo Jesús. Te vas a dedicar a Él. Vas a vivir para Él. ¿Por qué? Porque tú valoras tanto esa relación que tú tienes con Él. Porque tú valoras tanto el hecho de que tú puedes decir: Dios es mi papi, mi daddy, mi papá. Por lo tanto, santificado sea su nombre hoy y para siempre. Recordemos, mis hermanos, que nuestro Padre nos bendice con todos los recursos espirituales. Y para terminar, la tercera cosa: nuestro Padre es soberano ayer, hoy y para siempre. Nuestro Padre Celestial es soberano ayer, hoy y para siempre. Vean el versículo 10. Por eso dice: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De nuevo, dice el versículo 10 que es el reino de nuestro Padre. Venga tu reino. Y de nuevo es la voluntad de nuestro Padre. Sea hecha tu voluntad. ¿Qué significa? Que nuestro Dios es soberano. Él tiene el control absoluto de todo lo que está sucediendo en toda la creación, en todo el universo y especialmente en tu vida. Especialmente en tu vida, Él tiene control de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es su reino. Él es el que reina. Y el Señor Jesucristo dice: nuestro deber, nuestra prioridad debe de ser el reino de Él. Que venga su reino, que sea su reino que se vaya manifestando en este mundo por medio de cada uno de nosotros. Mis hermanos, nunca debemos de
pensar que es nuestra obra, nuestro reino, nuestra voluntad, porque no la es. Esta no es obra de Juan Ocampo y no es obra de ustedes, es obra de Dios en nosotros y Él nos va impulsando de acuerdo a su voluntad, no nosotros. Dice el Señor, venga tu reino, sea hecho tu voluntad. Es su reino y es su voluntad que se va a cumplir, mis hermanos. Es decir, lo que Dios ha establecido es lo que va a suceder. Es su voluntad que se va a manifestar en este mundo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Tú puedes ver lo que sucedió en el principio y tú puedes ver lo que va a suceder en el final. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, Él tiene control, tú vas a empezar a descansar en Él. Porque cuando llegues el momento y que no puedas pagar la renta y te estreses todo, o te enfermes, o te quiten la casa, lo que sea, porque tú entiendes que Dios es soberano, tú vas a saber descansar en Él. Tú vas a saber decir, Señor, aunque esté fuera de mis manos y fuera de mi control, tú tienes control de absolutamente todo. Vamos a dejar de tener pensamientos como este. En lugar de quejarnos y quejarnos y quejarnos, vamos a descansar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es su reino, es su voluntad, Él tiene control, Él es soberano. Pero para poder llegar, mis hermanos, a ese descanso, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, sea la que sea, para algunos es difícil, para otros es fácil, pero para nosotros llegar a aceptar la voluntad de Dios, tenemos que transformar nuestra mente con la palabra de Dios. Vayan conmigo para terminar, Romanos capítulo 12, muy conocido estos versículos. No hay nada profundo en lo que le estoy compartiendo hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, mueran a ustedes y vivan para el Señor, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es la verdadera adoración, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muere a ti y sométate a Él. Y luego dice el versículo 2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Tú quieres transformar tu entendimiento? ¿Quieres transformar tu mente? Empápate, consume. Deja que la palabra de Dios te transforme. Dice, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú quieres llegar al punto, aceptar la voluntad de Dios, sea la que sea, y que tú puedas comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Dice, primero, preséntate como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y segundo, que tu mente sea transformada, renovada por medio de la palabra de Dios. Cuando esas dos cosas sucedan en tu vida, entonces tú vas a saber descansar en tu Padre Celestial y vas a aceptar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Yo no sé si ustedes han visto la televisión, pero hace unos días atrás, creo que fue en Charleston, South Carolina, un muchacho entró a un estudio bíblico y mató a un grupo de hermanos en Cristo. Les disparó, los mató. Cuando el muchacho se presentó en la corte, el juez le dio la oportunidad a toda la familia de las víctimas que le dijeran algo al muchacho. Y todos le hablaron del amor de Dios y del perdón. Me da la impresión que ellos entendían que pasara lo que pasara en sus vidas, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que la próxima vez que nos quejemos por algo pequeño, mis hermanos, no hay tiempo para eso.
Debemos de descansar en nuestro Padre Celestial y entender de que Él es soberano. Él fue soberano ayer, Él es soberano hoy y Él es soberano mañana. Y Él siempre va a ser soberano. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y nosotros podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Dios siempre va a hacer su voluntad, mis hermanos. En el cielo está establecida y se va desarrollando en la tierra, pero va a llegar a su fin, va a llegar a su cumplimiento. Ya hemos visto lo que sucedió en el principio, pero ya va a llegar lo que se va a cumplir en el fin. La pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos, mis hermanos, para cuando llegue ese tiempo? ¿Estamos listos para cuando llegue la persecución? ¿Estamos listos para cuando vengan esos momentos difíciles? ¿Estamos listos, mis hermanos, cuando venga ese dolor, esas tragedias, cuando venga lo que venga? Pero si tú, mis hermanos, si tú y yo entendemos que fuimos hechos hijos de Dios por su voluntad, vamos en buen camino. Mis hermanos, si entendemos que Él nos ha bendecido con todos los recursos espirituales, vamos en buen camino. Y si descansamos en la soberanía de nuestro Padre, vamos en buen camino. Y ciertamente, si esas realidades, esas verdades se hacen real en nosotros, vamos a tener la seguridad de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Y tú vas a experimentar esa bendición. Mi deseo para ti es que tú experimentes esa bendición. Que mi Dios, tu Dios, nuestro Padre, Padre nuestro, se glorifique en cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que solamente los que han creído en Cristo Jesús pueden clamar al Padre. Solamente los que han creído en Cristo Jesús pueden tener una relación con el Padre. La Biblia dice que cualquier persona que ponga su fe en Cristo Jesús para salvación será salvo y tendrá una relación con el Padre Celestial. Que si no conoce, mis hermanos, si alguien aquí no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice: lo único que tienes que hacer es creer en Él, poner tu fe en Cristo, entrégale tu vida, y tú también podrás tener la seguridad de la paternidad de Dios. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Puedo hacer, que puedo decir, te ofrezco